Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Llevaba varias semanas sin publicar y bueno, espero que todo esté muy bien. Algunas personas me han escrito que qué pasó, que si este año no iba a seguir con el podcast o qué. Bueno, la verdad es que comenzando el año había varias cosas por hacer, varios ajustes propios del comienzo de año. Entonces, pues no había tenido sinceramente tiempo para comenzar a grabar el podcast, pero ya tengo en mente a raíz de una pregunta que me hicieron en Instagram cuando cada cierto sábado hago una tarde de preguntas y respuestas, y alguien me dijo que sí estaba pensando en algún momento hacer reflexiones sobre la película Encanto. Entonces se me iluminó el bombillo. Yo había hecho o he hecho series de predicaciones a mis jóvenes en la iglesia a partir de películas, personajes de películas, pero nunca había hecho el experimento en el podcast. También he escrito al respecto y bueno, si me siguen en Instagram y en las redes sociales, se dan cuenta que con cierta frecuencia publico reflexiones que yo llamo Disney sermones o Pixar prédicas, algo así por el estilo, que son reflexiones por lo general, no siempre, pero por lo general sobre películas de niños. Me encantan las películas de niños, creo que tienen una cierta enseñanza, pero también hay un elemento muy importante para mí que es poder conectar con la cultura. Las películas son una de las formas más especiales como la cultura tiene de comunicarse. Entonces, cuando vemos películas, bien sea de niños, de adultos, lo que sea, bueno, películas de adultos ojalá que no, pero no en el mal sentido, pero cuando vemos películas estamos absorbiendo cultura y estamos observando el pensamiento de las personas, del mundo que nos rodea, y somos inspirados por esas ideas para bien o para mal. Entonces yo creo que ese es un punto de conexión de nosotros con la cultura, y por eso trato de sacar reflexiones ahí, algunas un poco más conectadas con la Biblia, otras un poco más con la realidad humana, con lo que cada uno vive, sin la pretensión de que entonces cada cosa se vuelva una reflexión sobre la profundidad teológica. No, algo muy sencillo. Pero entonces ya había hecho predicaciones, digamos en vivo, por decirlo de alguna manera, respecto a películas. Escribo con cierta frecuencia respecto a películas, pero nunca lo había hecho en el podcast. Entonces esa pregunta que alguien hizo de cuando sacaba algunas reflexiones sobre Encanto me encendió el bombillo, y una gran parte de mi principio de año fue dedicarme a escribir un poco sobre lo que quiero para estos próximos episodios. Entonces, después de harto tiempo, sé que hace rato no hacía una serie secuencial de reflexiones aquí en el podcast. Entonces voy a hacer una serie de reflexiones, creo que son como unas 5 o 6 más o menos, sobre personajes de esta película Encanto. Una película que obviamente para nosotros como colombianos tiene una fuerza muy importante porque es inspirada en Colombia. Entonces fue muy emocionante para mí, casi desde la primera escena, entrar a la película y escuchar música típica colombiana y ver escenarios típicos colombianos. Casi que se me salen las lágrimas de los ojos porque era muy emocionante, ¿no? Ver semejante empresa con la que crecimos, ¿no? Viendo todas las películas de niños ahora haciendo una representación de mi país. Eso me generó mucha ternura y mucha impresión. Y particularmente hay una canción que en español se llama No se habla de Bruno, creo que en inglés también va por ese mismo lado, y según entiendo es una de las películas, de una de las canciones, o la canción con mayor cantidad de reproducciones, incluso que la misma Adele, que es una genia de la música. No se habla de Bruno, se escucha todo el tiempo, constantemente, y qué mejor manera de empezar esta serie de reflexiones sobre los personajes de Encanto con Bruno. Y este episodio número 92 del podcast se llama ¿Y si hablamos de Bruno? Porque la película, y si no la has visto, bueno, lamento dañarla si tengo en algún momento algunos spoilers, pero la película se trata de esta familia que sufrió muchísimo, una pérdida muy grande,
terrible y dolorosa, lastimosamente típica en nuestro país por el desplazamiento, por la violencia y por tanta maldad. Esta mujer sufre la muerte de su esposo a manos de grupos armados y tiene unos trillizos dentro de los cuales está Bruno. Y la magia llegó a su vida para salvarlos y rescatarlos y protegerlos. Y entonces una característica de esta familia, de la familia Madrigal, es que cada uno de ellos recibía un poder mágico, un poder que utilizaban para bendecir a la comunidad que los circundaba, para cuidarse a ellos mismos, pero también para ayudar a la comunidad que estaba a su alrededor. Entonces, por ejemplo, había una de las hermanas podía controlar el clima, otra tenía la capacidad de sanar a los otros a través de su comida, y estaba Bruno, que le fue otorgado el poder para ver el futuro. Para ver el futuro. Ese fue el poder que se le fue dado a Bruno. Ahora, es muy interesante porque una gran parte de la película gira en torno a este secreto de la familia, de quién es Bruno, ¿sí? Y Maribel, la protagonista, trata de descubrir quién es este Bruno, qué está pasando, porque todo el mundo lo oculta, porque fue exiliado de su casa. Y básicamente ahí es donde llega la canción donde la gente dice, no se puede hablar de Bruno porque el hombre decía que iba a ocurrir una desgracia y esa desgracia ocurre. Y en algún momento Bruno termina decidiendo salir de esa casa, esconderse lejos aparentemente, pero en realidad demasiado cerca de casa, simplemente escondiéndose, siendo exiliado de la familia por una razón. Pensaban que él traía mala suerte cuando él solamente describía la mala suerte. Entonces la gente empezó a pensar como mejor no hablemos de Bruno, mejor no hablemos al respecto, mejor ignoremos lo que nuestra vida está mejor sin él, porque si él nos dice una desgracia, la desgracia ocurre. Entonces mataron básicamente al cartero por la carta. La gente no se preocupaba del hecho de que había una realidad que él simplemente estaba viviendo, sino que pensaban que solucionaban las cosas ignorando a Bruno, o en este caso alejándolo. La gente pensaba que al ignorar la realidad solucionaban la realidad, pero eso no es verdad. Si te diriges por un camino y una ruta que te va a llevar mal y alguien te dice que eso es peligroso, de nada sirve quitar a la persona si sigues en la misma ruta. Es como una idea, y esto es el cuadro más amplio de esa película, donde la matrona de esta casa, la abuela Madrigal, esta mujer que había sufrido la pérdida de su esposo cuando tenía estos niños tan pequeños, ella quería mantener el status quo, es decir, esta magia la salvó. Y una de las visiones de Bruno decía que existía la alta posibilidad de que la casita y todo lo que estaba alrededor de la magia colapsara. Existía la posibilidad de que la familia Madrigal dejara de ser el epicentro de todo el pueblo, el epicentro de cuidado, de provisión, de todo lo que significaba esa familia. Existía la posibilidad de que eso colapsara, y entonces esta mujer quería mantener el status quo, incluso sacrificando a su propio hijo, ignorando su realidad, dejándolo a él a un lado porque era más importante mantener la magia que escuchar a su hijo. Y eso es algo muy típico de nosotros, los seres humanos. Nosotros pensamos que ignorar algo es sinónimo de solucionarlo, pero no es así. Ignorar algo no es sinónimo de haberlo solucionado. Ignorarlo voluntariamente, hacerlo a un lado, no significa que lo solucionaste. Meter el mugre debajo del tapete no significa que limpiaste la casa. Solemos pensar que solucionamos las cosas simplemente con dejarlas de lado, pero no es así. Dentro de las familias existen muchos, no se habla de Bruno,
no se habla de eso. Tenemos la tendencia como seres humanos de alejarnos con pronombres, usar el ese, no me hable de esa persona, no me hable de ese tipo, no quiero mencionar a esa mujer. Cuando empezamos a utilizar esos pronombres distantes, estamos pretendiendo que solucionamos la realidad, pero en realidad es porque no estamos hablando de un dolor demasiado profundo. Pensamos que por no hablar de una herida, esa herida está siendo sanada, y no es así. Simplemente es como si se está enconando, incrustando más profundamente en el alma, e incluso se está infectando. Si tienes una cortada y simplemente la tapas, no estás sanando. No estás sanando. Cuando no se habla de Bruno, no quiere decir que Bruno dejó de existir, ¿verdad? Y aquí no le estoy echando el agua sucia a Bruno, porque el pobre Bruno simplemente fue víctima de su poder. Él no tenía nada de malo, o sea, el hombre decía como, pero yo qué hago, o sea, yo lo único que hago es veo la realidad, la describo, y pues ya la gente toma sus decisiones y eso, pero yo qué culpa tengo de que se vaya a hacer el futuro. Él no tenía la culpa de nada, ¿no es cierto? Pero me entiendes lo que estoy planteando. Estoy planteando la idea de que a veces, con mucha frecuencia, pretendemos que tapar las cosas las soluciona. Todos tenemos secretos en el corazón, individual y a veces colectivamente, como familias, como estructuras sociales, culturales, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos todas esas reglas tácitas de cosas de las que no se puede hablar, porque pensamos que al no hablar de eso estamos bien, cuando probablemente todo por dentro se esté destruyendo. De hecho, el rey David, en uno de sus salmos más reconocidos, el Salmo 32, donde habla de esta situación donde él confiesa a Dios un pecado. Algunos sugieren que este salmo debería leerse junto con el Salmo 51. Es una posibilidad, pero pues la verdad es que lo que le pasó a David con Betsabé no fue, o lo que hizo David con Betsabé, no fue el único pecado de David, ¿sí? O sea, David también tenía que arrepentirse de otras cosas, y el expresarse por medio de estos cantos y esta poesía tan hermosa seguramente fue algo típico en él. Entonces muy probablemente esta sea otra situación de vida, el Salmo 32, donde él expresa el daño que hace el silencio. Dice el Salmo 32, versículo 3 en adelante, hablando de este pecado que lo cargaba. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esta es la idea, esta es la sensación que está describiendo David. La sensación de que cuando guardaba silencio respecto a ese algo, internamente se iba consumiendo, internamente se iba debilitando. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una cultura de iglesia, ¿cuántas veces la sensación de que estoy rodeado de personas santas e impolutas, personas de las que no puedo hablar de eso? Tenemos la idea de creer que somos los únicos que tenemos problemas, somos los únicos que tenemos secretos, somos los únicos que tenemos debilidades. Seguimos manteniendo esa idea en mente, en circulación dentro de nosotros. Entonces, yo no puedo hablar de esto, yo no puedo decir esto, yo no puedo pronunciarme acerca. Todos tenemos un Bruno, ¿sí? No se habla de. ¿Y qué pasa en el interior? Paulatinamente te vas consumiendo. El silencio
no tiende a ser, cuando se trata de estas situaciones de la vida, no tiende a ser un movimiento sano, sino profundamente corrosivo, que daña el interior. David lo dice de una forma muy poética: mis huesos se fueron consumiendo. Es como una carga, ¿no es cierto? Usamos a veces la imagen de carga. Es una carga tan pesada. La sensación de que soy el único, soy la única persona aquí que no puede decir sus secretos porque todos alrededor son tan santos. Y sí, existe la posibilidad que cuando sacas algo debajo del tapete vaya a haber personas que no lo entiendan y te lastimen, pero también existe la excelente, extraordinaria y llena de gracia posibilidad de encontrar personas que te puedan decir: así, yo también, o así, estoy dispuesto a cambiar. Nada de lo que tú me digas va a hacer que cambie mi perspectiva acerca de ti. Que de hecho entienda que cuando abres tu corazón para hablar de eso, están pisando suelo sagrado y no dejan de amarte ni por un instante y no dejan de valorarte ni por un segundo, sino que deciden caminar contigo en medio de tu realidad. Eso es sanidad. Sanidad absoluta. Incluso nos pasa a veces con Dios, como que muchas de nuestras oraciones son como tan superficiales. Yo a veces, de pronto esto es imaginación solamente, pero yo a veces me imagino como Dios, como que nosotros llegamos y: oh Padre misericordioso, Dios de toda consolación, y Dios como: ¿qué? ¿Por qué no me hablas de eso? Y a veces muchas de nuestras oraciones son recordándole a Dios versículos bíblicos y como tú dices en tu palabra, Señor, como Dios diciendo: pero ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos? No, porque ni siquiera me hablas a mí de esas cosas. Y David en el versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Porque cuando guardamos silencio, a veces lo hacemos por resguardarnos, como un instinto de conservación. Porque sí, hay gente mala, hay gente que te va a juzgar, hay gente que te va a culpar, hay gente que te va a dañar, hay gente que va a utilizar eso como un arma para destruirte. Pero también existe la posibilidad de encontrar sanidad. Hay gente para la cuando decides abrir esa herida que tapaste, hay gente que va a meter el dedo ahí simplemente por morbo, por lastimarte. Pero también hay personas que al conocer esa herida van a limpiarla, van a cuidarla. Así es Dios. Cuando ve esa herida no se escandaliza, sino que la sana. Suelo decir que cuando Dios saca algo a la luz, no es para condenarnos, sino para sanarnos. En ocasiones, el primer paso para la sanidad puede ser hablar de eso. Todos tenemos un Bruno que escondemos en algún rincón del alma, en algún rincón de nuestra historia. No hablamos de eso, no hablamos con nadie. Y no pienso que la solución sea obviamente hablarlo en las redes sociales. Hay gente que piensa que ser vulnerable es exponerse estúpidamente. Eso no es ser vulnerable. Para ser vulnerables tenemos que ser inteligentes. Hay gente que va a cuidar nuestro corazón, pero para eso tenemos que conocer a las personas. Pero ojalá formemos a nuestro alrededor comunidades y contextos donde podamos hablar de Bruno y no pensar que ignorar la realidad es una forma de solucionarla. Eso no es así. El primer paso para sanar en ocasiones es hablar. Así que te quiero dejar con una pregunta. ¿Y si hablas de Bruno? ¿Y si encuentras a alguien con quien puedas hablar de eso? ¿Y si abres tu corazón con alguien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que la sanidad que tanto has estado esperando esté a un diálogo de distancia. ¿Qué tal? Que el primer paso
que necesitas dar es simplemente venir y abrir tu corazón con alguien y encontrar al otro lado que esa persona te puede decir, como Dios lo hace constantemente: está bien, está bien. Nada de lo que me digas va a hacer que cambie mi mirada hacia ti. Existe esa posibilidad y yo me la juego por comunidades donde podamos hablar de Bruno y podamos sanar al otro lado de la historia. Así que así comenzamos esta serie de reflexiones en Encanto y te dejo esa pregunta: ¿y si hablas de Bruno? Te mando un gran abrazo.